Hola, hoy te traigo una traducción de un objeto que nada tiene que ver con la arcilla polimérica. Para el ejercicio de hoy vuelvo a acudir a la repostería. Y es que las formas y sobre todo los volúmenes que consiguen los reposteros me resultan retos de lo más interesante a la hora de entender cómo funciona y hasta dónde llegar con la arcilla polimérica. La tarta que he elegido es de la artista Nursila Meruyert. Así que, sin más preámbulo, voy con la pieza. Comienzo, como siempre, con la elección de la paleta de colores, que en este caso voy a dejar tal cual está en el original. Es decir, que voy a usar el color azul marino de la gama Number One para el fondo y para las monedas voy a jugar con los tonos metálicos, oro rico y bronce antiguo. El orden de trabajo será el siguiente. Empezaré haciendo las piezas redondas y mientras estén en el horno daré la forma a la base de color azul. Luego haré el montaje de las monedas, volveré a hornear y colocaré las fornituras. Trabajaré las monedas directamente sobre el cristal que luego llevaré al horno para evitar que los círculos se deformen por manipularlos. Hago una lámina con el color oro en una posición bastante fina de la máquina de pasta. Yo la he hecho en el número 7. Coloco un papel de horno sobre ella y bruño para dejarla lisa y bien pegada al cristal. Hago lo mismo con el color bronce. Usando un cortador redondo de 8 milímetros de diámetro, hago bastantes círculos en ambas láminas. Cuando se usa un cortador, es imposible que no se produzca un pequeño abultamiento en los bordes de la pieza cortada. Para evitarlo, voy a poner un papel de horno sobre los círculos y voy a bruñir suavemente. También voy a dar la vuelta al cristal para bruñir sobre la mesa y así evitar que con la fuerza de mis manos los círculos se deformen. Voy a alternar los dos movimientos y luego llevaré al horno. Aquí puedes ver las piezas bien horneadas y con una forma perfecta. Las colocaré sobre el fondo azul marino siguiendo este patrón alterno. Ahora voy con la arcilla de color azul con la que haré una lámina en la posición 4 de la máquina de pasta. De nuevo, y para poder manipular la arcilla sin deformarla, voy a trabajar sobre un pequeño cristal. Bruño muy bien la pieza y coloco un rectángulo hecho con papel normal para poder cortar la forma general de manera precisa. La siguiente plantilla que pongo encima tiene marcas cada 7 milímetros a lo largo y cada 5 a lo ancho. Usando una cuchilla fina voy a marcar la lámina para saber dónde debo colocar los círculos metálicos. Cuando elegí la pieza que iba a traducir, me pareció que el proceso iba a ser más o menos sencillo, pero a medida que iba haciendo pruebas me di cuenta de que de sencillo tenía la apariencia. Bueno, no te quiero asustar. Lo que sí es cierto es que hacer la pieza y que quedara perfecta implicó jugar con una pequeña estructura de soporte que hice con arcilla de desecho y palillos de madera. Te muestro cómo lo hice. Pongo un par de tiras de arcilla de desecho del mismo grosor que la lámina azul.
Voy situando los palillos de madera cerca de las marcas que he hecho antes, teniendo en cuenta que las monedas estarán puestas de manera alterna. Ahora mojo el extremo de una de las monedas en Cernit Glue y la sitúo sobre una de las marcas que hice antes. Esto lo hago poniendo la moneda en vertical. Y cuando compruebo que no se cae, la empujo hacia el palillo que servirá de soporte. Pongo ahora la siguiente, teniendo en cuenta que esta cae en otro sentido. Para que las uniones sean muy fuertes, pongo un poco de Cernit Glue con la ayuda de un pincel de silicona fino y sigo colocando monedas. Repito el procedimiento hasta poner los 8 círculos. Recorto los sobrantes, hago otras 3 piezas iguales y llevo al horno. Aquí están bien horneadas. Puede que pienses que las piezas no son muy fuertes y resistentes, pero si has horneado bien, no se romperán. El montaje final que haré es bastante sencillo. Es que había que compensar un poco el proceso anterior. Lo que haré será pegar las piezas 2 a 2 usando pegamento de cianoacrilato.
Cuando el pegamento está bien duro, taladro para poner un mini cáncamo. Además de la rosca, me gusta ponerles una gota de pegamento para afianzar la unión. Lo último que haré será poner el gancho del pendiente y disfrutarlos. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Y ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.